Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Aquí tenéis el nuevo Apple TV 4K. Estéticamente es bastante parecido a las anteriores generaciones, pero si las ponemos al lado, podéis ver cómo sí que es más pequeño. En la parte trasera sí que hay más diferencia y sobre todo pesa menos, que eso siempre es de agradecer. Aquí las novedades van por dentro porque lleva un nuevo procesador que lo hará que todo vaya más rápido, tanto a la hora de los menús, de las películas, etc. También otra novedad es el mando, que está totalmente renovado y a la hora de usarlo la verdad es que al tacto es muy agradable. Pero realmente aquí lo que nos interesa es cómo procesa el audio esta nueva generación. Y tengo que decir que si solo hablamos de audio, lo procesa exactamente igual, aquí no hay novedades con las anteriores generaciones. Lo que vamos a hacer es una serie de pruebas para comprobar lo que Apple dice en su página web, que textualmente nos comenta que actualmente el Apple TV 4K no es compatible con alta resolución sin pérdidas, frecuencias de muestreo superiores a 48 kHz. Pues vamos a ver hasta dónde llega el audio con este nuevo Apple TV, y también para toda esa gente que nos comenta cómo se comporta la plataforma Tidal en el ecosistema Apple, pues también haremos una serie de pruebas y yo tengo que decir que me ha sorprendido para bien, porque el Dolby Atmos también lo saca de maravilla. Pues vamos con las pruebas. La primera prueba que vamos a hacer va a ser con el Apple Music. Aquí por un lado confirmaremos lo que dice Apple de que la música llega a resoluciones máximas de 24-48 y por otro lado veremos si el Dolby Atmos funciona correctamente. Cabe recordar que para poder sacar partido a este dispositivo es recomendable tener una televisión o barra de sonido de última generación que tenga compatibilidad del 100% con las tecnologías tanto de vídeo como con las de audio, si no, no vais a notar diferencia entre tener o no tener este Apple TV. Bueno, ya estamos dentro del Apple Music, voy a elegir un disco, en este caso el de Kacey Musgraves. Y una vez que estamos aquí, en la parte de arriba, como podéis ver, nos dice que es Dolby Atmos y sin pérdidas. Pero bueno, vamos a ver si esto es correcto. Una vez que le presionéis y se ponga a reproducir, como podéis ver, la presentación es muy bonita, pero no nos indica absolutamente nada. Para ello, primero tenemos que ir en la parte de abajo donde pone información. Y aquí, como podéis ver, sí que nos sale el icono de Dolby Atmos, pero tampoco nos dice si es 24-48 o otra cosa. Aquí lo importante es que tanto en vuestra televisión como en la barra de sonido vais a tener un botón ahí que os va a indicar realmente a lo que está sonando. Entonces yo en este caso en la barra de sonido le doy al display y en la parte superior, como podéis ver, sí que me dice que está reproduciendo en Dolby Atmos y que está reproduciendo a una profundidad de 48 kHz. Con lo cual está todo correcto y es lo que nos dice Apple de que lo máximo que vamos a poder llevar con este dispositivo es de 24-48. Pues nada chicos, vamos con la siguiente prueba. Muchos de vosotros os preguntáis cómo se comporta el Tidal en el Apple TV. Pues ahora lo vamos a comprobar. Teniendo en cuenta de que Apple nos dice que lo máximo va a ser 24-48, aquí lo interesante es ver si el Dolby Atmos funciona correctamente y es lo que vamos a comprobar. Pues nada, he cogido una lista de Dolby Atmos, le doy y aquí pues vamos a poner reproducir a cualquier canción. Y aquí lo tenemos. A simple vista no nos aparece absolutamente nada, pero como podéis ver en la parte de abajo sí que nos pone información y nos dice un icono que es Dolby Atmos. Pero para asegurarnos del todo, lo que tenemos que hacer es en nuestra televisión o barra de sonido apretar en el display para saber ciertamente lo que está reproduciendo. Y efectivamente nos dice que está reproduciendo a Dolby Atmos a 48 kHz. Con lo que esto nos indica que el Tidal en el Apple TV funciona de maravilla. Pues nada chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!